Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bienvenidos sean todos a este curso corto Copyman número 61, en la cual estará hablando el ingeniero Juan Carlos Orrego sobre la confiabilidad en la práctica, continuando con su serie de cursos. Muy buenos días, ingeniero, un gusto tenerlo aquí y pues le cedo toda la palabra. Muchas gracias, Pilar. Nuevamente, bienvenidos todos a esta nueva sesión de nuestro curso de confiabilidad en la práctica, el cual hemos venido desarrollando en función de que no sea única y exclusivamente el tema del cálculo, sino que lo llevemos a temas de negocio, de que dejemos de calcular para ponernos en la práctica, de que nos vaya bien en todas nuestras empresas en Latinoamérica. Nuevamente, muchas gracias a Gerardo Trujillo, a la Asociación Mexicana de Mantenimiento y a la Confederación Panamericana de Mantenimiento, que abre estos espacios para que nosotros podamos compartir algo de conocimiento. Muy bien. Ya veníamos desarrollando un concepto acerca de los datos que necesitamos para empezar a calcular. Dijimos de que lo primero que hay que hacer es tener confianza, confianza en nosotros, confianza en los datos que levantamos y de esa forma empezar a definir cuáles son esos datos que traemos para empezar a trabajar. Hoy introduciremos los temas de confiabilidad, una confiabilidad que tiene distintos tintes, pero que nuevamente es ese cálculo matemático que nos permite empezar a revisar a qué nivel nos encontramos y tomar las decisiones particulares. Como siempre, quedará una actividad que ustedes deben desarrollar antes de nosotros enviarles las plantillas para los cálculos y esperamos entonces que nos envíen esa información y luego les retornaremos las plantillas. Pilar al final nos dirá en qué link vamos a registrar la información. Muy bien. El concepto de confiabilidad nos obliga entonces a tener muy claro que nosotros vamos a recolectar una información para poder hacer nuestro cálculo de tres elementos principales. Y les decía yo que cuando hablamos de confiabilidad, hablamos de tres indicadores principales, que son el de confiabilidad, el de disponibilidad y de mantenibilidad. Tres indicadores que luego vamos a ligar a los resultados organizacionales para que veamos que nuestro proceso, nuestro análisis y nuestros cálculos están entregando un resultado al negocio, que es lo que efectivamente necesitamos. Con estos tres indicadores lo que hacemos es soportar nuestro plan estratégico organizacional. Y decíamos en su momento de que estos indicadores tienen consigo el cálculo de una media, tienen el cálculo del tiempo medio entre fallas, del tiempo medio de reparación, y que ese tiempo medio habrá que lograr que sea representativo, que efectivamente los datos se distribuyan de una forma adecuada alrededor de la media. En ese momento nosotros podremos definir o decir que tenemos controladas las acciones de mantenimiento en el campo, que estos cálculos que estamos haciendo sí nos están aportando y sí nos están diciendo hacia dónde tenemos que ir. Hay un pensamiento, hay una, digamos, una tendencia en nuestro medio a tratar de facilitar el asunto. Y en alguna ocasión se encuentra uno que la gente calcula el tiempo medio entre fallas o calcula el tiempo medio de reparación y dice que ese cálculo, que ese valor que encontró es la confiabilidad o es la mantenibilidad de sus equipos. Cuando yo calculo el tiempo medio entre fallas o el tiempo medio hasta las fallas, esto no es confiabilidad. Esto es un tiempo medio que me permitirá calcular. Habrá que ser muy reiterativos en ese punto. La confiabilidad es una probabilidad, los tiempos medios son
son eso, son un valor estadístico desde el punto de vista porcentual que me da una idea de cuál es la confiabilidad que puedo tener, pero no me da la confiabilidad. Lo mismo sucede con el tiempo medio de reparación. Cuando calculo el tiempo medio de reparación, esto no es mantenibilidad, me da una idea de mi mantenibilidad, pero habrá que calcular la misma. Entonces, teniendo ese punto particular, para todos ustedes debe quedar muy claro, tenemos que seguir adelante con nuestro cálculo, tendremos que seguir adelante con lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestro proceso de llegar a esos cálculos que efectivamente sí nos servirá. Para efectos de la confiabilidad, nosotros debemos de trabajar particularmente si lo queremos hacer a un detalle que nos permita tomar buenas decisiones, debemos hacerlo a nivel de los modos de falla. Es decir, debemos de reconocer los modos de falla sobre los cuales estamos trabajando. Debemos reconocer los modos de falla sobre los cuales vamos a hacer nuestros cálculos. Entonces, bajo esas características hay que empezar a agruparlos, hay que empezar a reconocerlos. Y de esa forma, pues entonces calcular mi confiabilidad para esos modos de falla. Si bien yo puedo extender mi cálculo, si yo bien puedo extender todo mi análisis para un equipo, yo debo de empezar a centrarme y en función de garantizar esa mejora continua del mantenimiento, tendré que centrarme en esos modos de falla que son para mí importantes. Entonces no se olviden de que cuando nosotros vamos a hacer este cálculo tendremos que tener muy claro cuáles son sobre los modos de falla que estamos haciendo el análisis y de esa forma poder decir, cámbieme el material, cámbieme la frecuencia de cambio de ese elemento, cámbieme la frecuencia de ajuste de ese elemento que me está presentando el modo de falla. Entonces, ahí tendríamos, digamos, un punto sobre el cual hay que pulir nuestros cálculos actuales. La confiabilidad, como dice igualmente en pantalla, nosotros la debemos de llevar a ese cálculo que hacemos con los valores que tenemos los equipos trabajando y el conteo de veces que deja de trabajar. En la imagen aparece esa ecuación que muchas veces utilizamos por la facilidad del mismo cálculo, es decir, calcular la confiabilidad a través de una distribución exponencial nos lleva a la utilización de esta ecuación matemática. Y vamos a tener igualmente muy claro que no es la única forma de calcularlo. Es decir, existen otras ecuaciones para el cálculo de confiabilidad dependiendo la forma en la cual se van acomodando los datos para de nuestra tiempo medio entre fallas o tiempo medio hasta la falla. Entonces, ingeniero, qué pena, una que pregunta nosotros con eso. tenemos que hacer tiene que ver con el hecho de que se distinga cuál es esa función de distribución con la cual están trabajando nuestros datos. Es ahí donde igualmente tenemos que echar mano de otras herramientas, de otros ejercicios estadísticos que me permitirán distinguir, que me permitirán trabajar, encontrar esa curva de distribución, encontrar esa curva en la cual nosotros tendríamos esa posibilidad de trabajar con la ecuación correcta. Es decir, si yo asumo que todos mis datos se comportan de forma exponencial, pues es una asunción y nosotros como ingenieros corremos ciertos riesgos. En este caso vamos a correr un riesgo desde el punto de vista de la ecuación que vamos a utilizar. Lo mejor será utilizar software estadístico, software de manejo de este tipo de datos que nos diga, esta es la función de distribución con la cual se vienen comportando sus datos y de esa forma pues tomar la que corresponde. Entonces son muchas funciones de distribución
como casi que como componentes tenemos dentro de nuestros equipos y ellos se van comportando de esta forma. Entonces, ahí tendríamos otro elemento para prestar atención. La confiabilidad no, primero, no se calcula solo el tiempo medio entre fallas o el tiempo medio hasta las fallas, ya lo dije, no es confiabilidad, no se calcula única y exclusivamente a través de la ecuación de la exponencial. Entonces, dos puntos a tener en cuenta. Lo siguiente es que nosotros necesitamos datos. Les decía yo a ustedes que para el envío de esta plantilla y de la siguiente plantilla, necesitamos empezar a mirar los datos que ustedes tienen. Para el cálculo, y en esta ocasión vamos a utilizar los cálculos a través de la función de distribución de Weibull. ¿Por qué nos gusta tanto Weibull? Nos gusta mucho Weibull porque realiza al interior del cálculo matemático una serie de ajustes que nos permitirán tomar unas decisiones, digamos, más acertadas. Esa es, digamos que en términos generales, la razón. Adicionalmente, pues nos permite combinar distintos modos de falla y nos soporta y nos ayuda matemáticamente a soportar esas asunciones que tenemos de unir distintos modos de falla de distintos elementos. Esa función de distribución de Weibull tiene dos variables inicialmente sobre las cuales vamos a conversar. Una que trabaja con pocos datos y otra que trabaja con muchos datos. Entonces, digamos que en esta ocasión, mirando lo que venimos desarrollando durante el curso y mirando que muchos de ustedes aún no están calculando la confiabilidad, vamos a hacer nuestra presentación a través de pocos datos, es decir, vamos a trabajar con pocos datos para esto. Para el cálculo de esa confiabilidad, entonces necesitamos identificar el modo de falla. Como aparece en pantalla, tenemos un modo de falla que me dice motor parado, motor detenido, dependiendo del término en Latinoamérica que usemos. Tenemos un motor que se detiene por alguna situación. Ese motor tiene unas fechas y unas horas en las cuales ocurre la falla, que es el dato que tenemos en la columna siguiente. Eso es lo que tenemos registrado. ¿Cuál es el modo de falla y el momento en el cual ha fallado? A eso le vamos dando el orden según la aparición de la situación y vamos calculando cuánto tiempo hay entre una falla y la otra. Y ahí tendríamos un elemento importante dentro de nuestro cálculo. Adicionalmente, pues hacemos el ejercicio para poder encontrar el número de horas que hay entre una falla y otra. Es decir, nosotros en mantenimiento, y ya lo habíamos dicho, trabajamos a través del tiempo y de las horas particularmente. Entonces, calculamos las horas entre fallas y hacemos una acumulación hasta la falla. La confiabilidad y la mantenibilidad son dos indicadores que son sumamente valiosos y ya lo habíamos dicho para proyectar el futuro. Entonces, nosotros necesitamos la acumulación de estos cálculos para poder trazar nuestro gráfico y decir, en un futuro cercano o lejano, nuestra confiabilidad o nuestra mantenibilidad va a estar en este lugar si nosotros hacemos o dejamos de hacer una actividad. Es ahí donde nosotros, aquí tendríamos el ejercicio donde nos dice cuáles son los momentos en que falla, tengo mis datos y empiezo a realizar a través del ejercicio matemático gráfico una interpolación, es decir, puedo reconocer cuál era la confiabilidad antes de que empezaran a aparecer las fallas y cuál va a ser la confiabilidad después, es decir, después del día de hoy, cuál va a ser mi confiabilidad. Entonces, nos sirve para ese tipo de cosas. Dependiendo si yo tengo pocos o muchos datos, nosotros tendremos que variar un elemento que nos dice, ¿sí? Que más bien, que llamamos el rango medio, que me dice, bueno, usted va a hacer unos ajustes matemáticos, no me va a centrar en ajustes matemáticos, hace un ajuste matemático porque, ¿sí? Al tener pocos datos, la representatividad es baja. Entonces,
utilizo una ecuación que es la que aparece en la parte superior. Si tengo muchos datos, utilizaré otra ecuación para ese cálculo que tenemos ahí. Para efectos de la plantilla que les vamos a suministrar, entonces, digitando las fechas de las fallas, ella se va a desarrollar completamente. No me centro, como les dije en alguna ocasión, en el ejercicio matemático, porque lo que nos importa a nosotros como ingenieros de mantenimiento, como ingenieros de confiabilidad o como ingenieros de planeación es poder tomar decisiones con esos datos. Entonces, nos da una confiabilidad que se va acumulando a través del tiempo y esa confiabilidad que se va acumulando a través del tiempo no la grafica y en este caso no la grafica siguiendo un comportamiento de la función de distribución Weibull. Con esa información es que nosotros tenemos que empezar a trabajar y decimos, listo, ¿dónde necesito yo la confiabilidad? ¿En qué punto la necesito para que mi compañía, para que mi negocio obtenga el máximo beneficio? Ahora, ¿dónde la quiero? Porque serían los dos elementos, ¿sí? ¿Dónde la necesito y dónde la quiero? La necesito para obtener una rentabilidad, pero ¿dónde la quiero para obtener una mayor rentabilidad? Entonces, dependiendo de cuál va a ser esa posición, yo digo, listo, voy a tener una confiabilidad o necesito una confiabilidad del 50%. Si va a tener una confiabilidad del 50%, entonces yo puedo empezar a pensar en que voy a realizar una serie de intervenciones para que el equipo me trabaje alrededor, como está en la imagen, de unas 15.000 horas. Entonces, si yo necesito esa confiabilidad, si yo quiero esa confiabilidad, puedo plantear unos tiempos de revisión, unos tiempos que voy a garantizar que mi equipo trabaje sin fallas de 15.000 horas según la gráfica. Pero si yo requiero una confiabilidad, quiero una confiabilidad mayor, por ejemplo, el 80%, entonces mis equipos, mis elementos deberán de trabajar alrededor de 5.500 horas, 5.200 horas. Si yo necesito una mayor confiabilidad, entonces podré estar pensando en 2.500 horas y ahí estoy por encima del 90%. Entonces yo defino, dependiendo de las condiciones de mi negocio, cuáles van a ser los periodos de tiempo que yo necesito que esté trabajando sin fallas. Y dependiendo de las acciones que realice o no realice, yo voy a garantizar a través de mi confiabilidad que llegue hasta allá. Ese es el ejercicio que nosotros hacemos, ese es el ejercicio que nosotros tenemos que trabajar. En ese orden de ideas, nosotros con esto lo que empezamos a hacer es ajustarnos nuestros tiempos medios de intervención, nuestros tiempos medios para que el personal de mantenimiento, junto con los elementos y con todo lo que tiene que ver con esto, ¿sí?, duren esa cantidad. Dependiendo de la ignorancia que yo tenga con respecto a mis modos de falla, con respecto a mis equipos, pues entonces me podré acercar lo más que pueda al tiempo medio entre fallas o tendré que hacerlo antes o después de ese tiempo medio entre fallas. Si soy muy ignorante, y la palabra, digamos que suena brusco, pero es, si yo no conozco acerca de mis modos de falla, yo voy a tener que plantear unos tiempos medios entre falla muy cortos para ir reconociendo mi equipo. Pero si empiezo a conocerlo, si empiezo a capturar los datos, si empiezo a analizar los datos, yo puedo arriesgarme, entre comillas, un poco más e ir llegando hasta el tiempo medio entre fallas. Si conozco muy bien mi proceso, si conozco muy bien mi equipo, pues entonces inclusive en algunos momentos que tenga una reunión con producción y me digan, esta semana no te lo puedo entregar, yo calculo mi confiabilidad y veo que mi media, ¿sí?, me lo permite, entonces yo puedo correr el riesgo y decir, listo, dejémoslo una semanita más, dejémoslo 2 semanas más trabajando, pero todo
se basa en el conocimiento que yo voy a tener acerca de mis activos, de los modos de falla de mis activos. Con esto, pues lo que tendríamos que empezar a revisar es cómo nosotros extendemos ese tiempo medio entre fallas hasta el punto en que lo necesitemos. No podemos simplemente pensar que vamos a tener tiempos medios de falla de 1 año, de 3 años, de 5 años para equipos críticos, para componentes críticos. Yo tengo que jugar con la realidad. Pero entonces, para yo poder ajustar el tiempo medio entre fallas a lo que yo necesito, requiero revisar constantemente esas condiciones del entorno que vamos a ir controlando o que me pueden afectar mis activos. Es decir, todo lo que tiene que ver con las personas, con las máquinas, con el medio ambiente, con la energía, yo lo tengo que tener muy bien monitoreado. Adicionalmente, debo de encontrar, definir y estandarizar todos los parámetros de mis equipos, de mis componentes, para que los operarios y los técnicos los utilicen, para que los vigilen. Adicionalmente, debo de contar con herramientas, con elementos, con suministros de una calidad que me permitan a mí garantizar que van a durar ese tiempo. Y lo último es la calidad de las intervenciones. En ese caso, pues nosotros necesitamos capacitar y entrenar muy bien a nuestro personal. Si empezamos a garantizar esa cantidad de elementos, nosotros podemos decir que vamos a controlar nuestro tiempo medio entre fallas. Pero adicional al tiempo medio entre fallas, nosotros necesitamos controlar el tiempo medio de reparación. Para controlar ese tiempo medio de reparación, es decir, reducirlo lo más que podamos. Cuando reducimos el tiempo medio de reparación y aumentamos el tiempo medio entre fallas, garantizamos una alta disponibilidad, que es lo que necesitamos en mantenimiento para entregarle a operación. Entonces, nosotros ese tiempo medio de reparación lo trabajamos nuevamente a través del conocimiento y el entrenamiento, mucho entrenamiento. Venga, con reloj en mano, ¿cuánto tiempo está tardando usted en ejecutar esa reparación? Con eso ganamos agilidad del personal. Personal que le debemos de entregar una herramienta para los trabajos que está ejecutando, y tenemos que trabajar mucho la motivación. Quiero hacerlo y quiero hacerlo bien una sola vez. Con esos elementos podremos trabajar nuestro tiempo medio de reparación. Todo esto nos permitirá igualmente a nosotros optimizar el costo de mantenimiento. Requiere unos cálculos adicionales, requiere unos datos adicionales, dentro de los cuales está el hecho que reconozcamos cuánto nos cuesta el equipo detenido por la falla, cuánto nos cuesta el mantenimiento preventivo que nosotros le vamos a ejecutar, bajo las mismas funciones de distribución. En este caso, la distribución de Weibull, nosotros podemos encontrar la curva del costo óptimo de mantenimiento, costo óptimo con tiempo de intervenciones óptimos para que dure lo que tiene que durar. Para eso necesitamos información, como les digo, de distinto tipo, como el que aparece en pantalla. Esto nos permitirá entonces a nosotros hacer un análisis de confiabilidad que nos lleve a realizar las actividades correctas de forma correcta, es decir, controlar nuestra confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, que es el ejercicio de todo esto. ¿Qué ganamos haciendo ese ejercicio? Nosotros nos la pasamos toda la vida atendiendo los equipos para llevarla al nivel de confiabilidad que queremos, que necesitamos, esa banda de confiabilidad que nosotros estamos esperando. Cuando se nos cae de nuestros niveles de confiabilidad, nosotros empezamos a decir, bueno, esas condiciones no están aportando al negocio, tenemos que intervenir, volver y subir la confiabilidad a los niveles que necesitamos para que la compañía le vaya bien. Eso es lo que efectivamente hace que la planeación del mantenimiento se convierta en un elemento sumamente importante para efectos de la confiabilidad, y esa confiabilidad se sume a la producción de beneficio de la organización. Todo esto nos lleva a nosotros a decir, listo, la compañía tiene que ser eficiente.
es decir, utilizar los recursos justos para producir un producto, un servicio de alta calidad que le paguen por él. Ese beneficio entonces nos lleva a pensar en elementos de eficiencia al interior de nuestra organización. Y esa eficiencia, nosotros nos decía Barringer que habría que pensar en la combinación entre la disponibilidad, la confiabilidad, la mantenibilidad y la capacidad que nosotros tenemos en la planta. Cuando unimos esos tres elementos, caemos en lo que nos hablaba Dupont. Es decir, nosotros tenemos el control de unos indicadores en el área de mantenimiento que son disponibilidad, la eficiencia de los equipos y la misma calidad del producto o servicio que estamos entregando, puesto que nuestros equipos están haciendo el ejercicio correcto. Esos tres indicadores, unidos a la capacidad que tiene el negocio, nos puede ir llevando al cálculo de cuánto nosotros, desde el punto de vista financiero, somos capaces de entregarle a la organización. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que tres indicadores, disponibilidad, eficiencia y calidad, se convierten en nuestro indicador de eficiencia global de planta o eficiencia global de equipos. Esa eficiencia global de planta o eficiencia global de equipos, junto con la capacidad que tiene el negocio, nos lleva a pensar en un elemento que se llama utilidad en el negocio. Y esa utilidad analizada desde el punto de vista financiero, nos lleva a entregar un indicador que nosotros perseguimos constantemente, que es el retorno del capital empleado. Entonces, fíjense que el mantenimiento, cuando afecta bien los indicadores, empieza a afectar los indicadores del negocio en las medidas que nosotros queremos afectarlo. Si queremos subir la eficiencia global de planta a un nivel determinado para que nos entregue un mayor retorno sobre del capital empleado, pues tendremos que pensar en invertir algunos dólares, algún dinero en temas de mantenimiento, por ejemplo, en temas de activos. Es decir, nosotros empezamos a realizar acciones tendientes a. Eso nos lleva a ¿qué? A pensar efectivamente que nuestro capital empleado se afecta cuando nosotros afectamos nuestra disponibilidad, nuestra mantenibilidad y nuestra confiabilidad. Esos elementos nos llevan a que las condiciones de eficiencia varíen, y cuando varían las condiciones de eficiencia hacia arriba o hacia abajo, hacen que nuestro retorno de capital empleado igualmente se mueva hacia arriba o hacia abajo. Eso era lo que teníamos para compartir con ustedes el día de hoy. Recuerden, estamos trabajando unos cursos cortos. Si ustedes hacen el seguimiento de estos cursos cortos, podrán darse cuenta hasta dónde llegamos. Vamos, como les dije, a enviarles a ustedes, a los que participen con la información, dos plantillas. Una plantilla para el cálculo de la confiabilidad basado en Weibull y la plantilla para el cálculo del retorno del capital empleado, y de esa forma ustedes puedan realizar ese ejercicio en sus compañías y con base en ello seguir adelante en el conocimiento de estos temas tan importantes para nosotros en el mantenimiento y en el trabajo dentro de nuestras empresas. Así es que, Claudia, Pilar, eso era lo que teníamos para conversar con los ingenieros el día de hoy. Si por favor en el chat colocamos esta dirección web donde ustedes deberán enviar una información, nuevamente no es ningún tipo de información extraña para todos ustedes, para verificar quiénes van por el camino correcto para realizar unos cálculos que nos sirvan. Si hay alguna inquietud también y si tenemos tiempo, Pilar, estoy atento. Gracias. Sí, ingeniero, tenemos unos minutos para responder algunas preguntas. ¿Quiere que se las lea yo, ingeniero? Sí, por favor, Claudia, gracias. Bueno, aquí Sebastián nos pregunta que si todas las fórmulas para confiabilidad nos van a dar el mismo resultado. No, no. Por eso la invitación que les hacía a reconocer la función de distribución. Cuando nosotros utilizamos una u otra función de distribución para nuestro cálculo,
pues los datos, el resultado es diferente por la cantidad de elementos que requieren dentro del ajuste de cálculo. Entonces, el resultado no es igual. La siguiente pregunta es de Oscar, que si existe algún software recomendado para calcular el Weibull. Hay mucho software muy bueno en el mercado, ¿cierto? No voy a dar nombres de software, pero sí la mayoría de los que conozco tienen unas muy buenas características. Igualmente pienso que antes de saltar a un software hay que realizar el ejercicio de reconocer estos elementos que hemos ido tratando a través de este curso corto para que la gente nos entregue datos de calidad. Adicionalmente, que sepamos para dónde, hacia dónde tiene que llevarse todo esto, cuáles son las decisiones que queremos y podemos tomar a través del cálculo. El calcular mucho sin un sentido, solamente para decir un número, me parece que estamos perdiendo mucho tiempo y muchas oportunidades en ese sentido. Por eso, igualmente, el hecho de que les vamos a compartir un ejercicio a través de Excel que les permitirá a ustedes irse acercando a esto y a la toma de datos. Que digamos, aquí había otra pregunta que nos estaba haciendo Marco Sánchez de cómo hacemos para llegar a los datos. Les decía en una charla anterior, los datos están en las máquinas, los datos están en que nosotros registremos bien cómo es que se están comportando nuestros equipos, porque cada uno de nuestros equipos es distinto y cada uno de nuestros equipos trabaja bajo unas condiciones operacionales distintas. Ok, aquí tenemos otra pregunta, ingeniero. Dice, ¿se puede decir que un equipo va a trabajar 30 días con una confiabilidad de 90 a más? Sí, yo defino cuál es la confiabilidad que necesito durante un periodo de tiempo determinado. Podría ejemplarizarlo para efectos de una aeronave en la cual nosotros, cualquiera de nosotros se transporta. Esas aeronaves, desde el momento en que parten de un aeropuerto hasta que llegan al otro aeropuerto, tienen una confiabilidad superior al 99%. En el momento en que llegan, pues pueden haber unas variaciones y es ahí donde ingresa el personal de mantenimiento a retornar la aeronave a esa confiabilidad para que pueda volver a tomar un vuelo. Entonces, nosotros definimos la confiabilidad que necesitamos y definimos el tiempo en el cual vamos a garantizar esa confiabilidad. Ese es el ejercicio que siempre hacemos. Ok, otra pregunta dice, ¿cómo sugiere llevar la confiabilidad por equipos, por máquinas o por líneas de producción? Yo sugiero que la confiabilidad se lleve por partes, por sistemas, por equipos, por líneas y luego por empresas. De esa forma nosotros podremos controlar lo que estamos aportando a cada uno de los negocios. Es decir, parto de la confiabilidad de los componentes hasta llegar a la confiabilidad del negocio. En la próxima charla que vamos a tener con respecto a los cálculos, la siguiente va a ser el análisis de lo que ustedes calculen y después de esta, dentro de un mes, vamos a realizar un ejercicio de cómo se calcula la confiabilidad de cada componente. En este caso, pues está tratado para un componente, lo que estuvimos hablando el día de hoy. Eso lo vamos a trasladar a calcular la confiabilidad de un equipo, a calcular la confiabilidad de un sistema, de una línea y de una planta completa. Muy bien, aquí tenemos otra que dice, ¿cuál considera que debería ser una confiabilidad aceptable en una industria manufacturera? No tengo un nivel, no tengo un nivel, todo depende de las características del negocio, todo depende de lo que yo espere producir con respecto a la rentabilidad en cada uno de los negocios.
Lo mismo sucede con cada uno de los equipos. O sea, definir para mí un nivel de confiabilidad general nunca me ha gustado. Si hay algunas personas que trabajan en él, efectivamente hay industrias en las cuales hay que tener niveles de confiabilidad sumamente altos. Estoy hablando de toda la industria de transporte, aviones, buses, trenes. Estos vehículos necesitan una altísima confiabilidad porque tienen que ver con temas de seguridad humana directamente, pero las otras me gusta empezar a determinar cuál es el nivel óptimo según las condiciones operacionales para que la empresa produzca la mayor rentabilidad posible. Aquí tenemos una de Rolando Cruces. Dice, en la distribución Weibull, cuando tengo bastantes datos, ¿cómo obtengo los índices? Cuando tengo bastantes datos, pues es digamos que hay un ejercicio matemático al interior, ¿cierto? Que igualmente pues está bastante documentado. Entonces, cuando tengo más datos, habrá que hacer unos ajustes adicionales, pero igualmente la matemática ya está lo suficientemente documentada. No alcanzo pues a contarte todo esa minucia, e igualmente no ha sido como mi área de interés. Yo trabajo bajo el hecho, y se los había repetido, de reconocer los datos, de saber cómo funciona esto. Trabajo con mi ingeniero de confiabilidad, él sí sabe cómo es que se sacan cada uno de los datos. Yo lo que hago es analizarlos para poder tomar una decisión. Pero la matemática está lo suficientemente documentada para que esos datos se calculen y se estructuren para que pueda darnos un valor muy real a lo que está sucediendo en campo. Ok, tenemos otra de Sebastián Vivas. Dice, ¿cuánto es el mínimo de datos que se deberían tener en cuenta para calcular? Para efectos de la plantilla que vamos a pasar, pues arrancamos de 6 datos, ¿cierto? Es más o menos lo que nos solicita igualmente la teoría matemática. Entre 6 y 8 datos yo puedo empezar a calcular, y de ahí en adelante, digamos que cuando uno mira los documentos científico-matemáticos que tienen que ver con esto, se está hablando de 25, 30, pocos datos, y de ahí en adelante unos datos importantes. Yo siempre he partido del ejercicio de tener más pocos datos, porque en algunas ocasiones nos corresponde partir de allá. Yo arranco entre 6 y 8 datos para hacer un cálculo que sé que cometo un error matemático, pero es un error matemático calculado para empezar a trabajar de ahí en adelante. Muy bien, ingeniero, pues creo que serían hasta ahorita todas las preguntas. Muy bien, entonces nuevamente muchas gracias a todos por su participación, por acompañarnos en estos cursos cortos. Esperamos que quienes quieran seguir adelante con su conocimiento, cálculos, y que les enviemos este tipo de información, nos envíen una información antes para saber en qué nivel se encuentran, y de ahí en adelante pues les pasamos las plantillas con tiempo suficiente para que ustedes hagan los cálculos, hagan los análisis, y nos veríamos dentro de 15 días para tener nuestra reunión de confiabilidad y seguir adelante con esto que efectivamente es importante para todos ustedes, y es tomar buenas decisiones basados en los cálculos. Nuevamente, gracias a Pilar, el equipo de Noria, de AMGA y de Copimán por la participación y por la ayuda, y nos vemos dentro de 15 días. Que estén muy bien y muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero, por su tiempo, por su charla, y pues muchas gracias a todos los participantes. Nos vemos dentro de 15 días.